Shalom ubraja, Siman Shimpei Aleph Saif Dalet. Dice Shulchan Aruch, Yesh bitul reshut mi bait lebait. Hasta ahora veníamos hablando de todo el tema de bitul, cuando hablábamos de Hatzer e Hatzer, ¿sí? O de un bait al Hatzer. Y hablamos también de lejalek, ¿sí? Estamos hablando que uno anula a varios o uno a uno. De repente Shulchan Aruch nos dice un sistema nuevo, que existe un bitul entre dos casas. ¿Cómo sería dos casas? Hablamos, puede ser dos casas de country, o lo más común que puede existir es en un hotel. Un hotel que dos familias alquilan dos habitaciones y a veces se da que una habitación y la otra habitación tienen una puerta en común. Entonces puede pasar de una habitación a la otra sin tener que pasar por el pasillo, ¿sí?, que da a todo el hotel. Muy bien, ¿cómo hacemos para pasar por esa puerta si no hicimos Eruv? Si hay Eruv en el hotel, perfecto. Si no hay Eruv en el hotel, tendrían que haber hecho Eruv entre las dos familias, si es que cada uno come por separados en la pieza. Muy bien, y ahora ellos decidieron en la mitad de Shabbat que quieren pasarse cosas por la puerta entre estas dos habitaciones. Es lo que diría acá en Shulchan Aruch, dos casas con una medianera en el medio, un muro en el medio con una puerta, o que hay un balcón que da hacia dos casas y hay también una reja, una puerta, una ventana entre los dos, y ahora decidieron que quieren pasarse en la mitad de Shabbat, quieren pasarse algo. ¿Cómo hacen si no hicieron Eruv? Dice el Shulchan Aruch, Yesh bitul reshut mi bait lebait, existe hacer bitul de una casa a la otra. Sheim hayush nevatim upetach beneyem, había dos casas y había entonces una puerta entre los dos. Velo irbu, y no hicieron Eruv. Ejad mevatel reshut de javeiro. Ve afilo a mevatel mutar leotzi mi beito lebet javeiro. Dice, hacen bitul de uno al otro, e incluso el que hizo bitul puede sacar las cosas hacia afuera. Lebet Javero. El Mishnah, por una pregunta, estuvimos viendo en los simanim anteriores y en los saifim anteriores, que no puedo yo, si hice bitul, sacar algo de mi casa al Hatzer. ¿Por qué? Porque esa acción es como que yo estoy volviendo para atrás la anulación del bitul. Sí, lo habíamos explicado, que es como que yo quiero mi propiedad. Entonces, ¿cómo acá permitieron que antes que mi compañero haga hasaká en mi casa, que yo le hice bitul, que yo pueda sacar algo a la casa de él, o lo que hablamos en el hotel, hacia la habitación de él? ¿Cómo me está dejando? Contesta Mishnah Berurah muy lindo. Dice así, hasta ahora estábamos hablando que todos teníamos un patio en común y que todos teníamos también sus casas. Entonces el bitul, ¿cuál fue? En un principio, en el patio. Que el Hatzer yo le hice que ahora sea propiedad de todos ustedes. Muy bien. Y ahora si yo voy a sacar de mi casa al patio, es como que quiero retomar mi posesión anterior. Porque yo tenía lugar en ese patio, en ese Hatzer. Eso es lo que dijo el Shulchan Aruch en los saifim anteriores, que no se puede. Pero acá que yo hice bitul de mi casa. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Sacando de mi casa, ¿a dónde? A la casa de mi compañero. No estoy volviendo a entrar a algo que me pertenecía a mí. En ese lugar dice el Mishnah Berurah que en ese caso, Ikilu, que puedo yo sacar sin ningún inconveniente. Y más dice, hasta ahora vinimos diciendo en el Shulchan Aruch que todo lo que existe bitul es Yahid le Rabim, uno que anula hacia varios. Pero dijimos uno a uno que no se puede, porque uno no se hace oreas del otro. ¿Y cómo acá me está permitiendo uno a uno que yo le hago bitul a un compañero que es uno solo? Contesta justamente por lo mismo, por cuanto que acá no hago bitul de algo que teníamos en común, que era el parque o que era el patio, sino que yo le hago bitul de mi casa y él ahora se hizo dueño de todo. Ahí existe incluso uno a uno, y hay quienes quieren decir que incluso varios, vamos a suponer nosotros somos varios en el grupo familiar y del otro lado hay uno solo, también existe hacer bitul de varios a uno. Hasta acá la primera parte de Shulchan Aruch, y dice, אבל אינו יכול להוציא מבית חברו לביתו, שאז היה חוזר ומחזיק ברשות שביטל. Dice, Najón que permitió el Shulchan Aruch que yo saque de mi casa hacia la casa de mi compañero, pero prohíbe que yo agarre algo de la casa de mi compañero y lo vuelva a meter en mi casa. Porque ahí sí, veamos, según lo que explicamos anteriormente, es como que yo quiero recuperar mi posesión, mi
lo que yo era dueño de mi casa, yo estoy mostrando con esto que estoy metiendo en mi casa, estoy mostrando que yo soy dueño. Eso no permite el Shulchan Aruch, sino que en un principio mi compañero hizo hasaká. Como habíamos hablado en los filmes anteriores, que él primero utilizó mi casa, ahí se va a poder. El Biur Alajá explica cómo está hablando esta situación de que yo quiero entrar algo de la casa de mi compañero a mi casa. Dice Mishnah Berurah, estamos hablando ¿cómo? Estamos hablando que yo saqué algo hacia la casa de mi compañero, que empezó diciendo Shulchan Aruch que no había ningún problema, y ahora lo quiero volver a regresar. Esa doble acción de sacar y poner de vuelta en mi posesión, eso quiere demostrar que estoy anulando el bitul. Eso es lo que no permite el Shulchan Aruch, pero solamente sacar, ningún problema. El Hazon Ish Behemet discute con toda esta sugya, trae los sacados de Dirshu y dice que se puede leaquel tanto uno, tanto otro, porque como dijimos antes, que por cuanto que no era un patio en común, que son dos casas, no hace falta que el otro yachzik tejilá y no hay anulamiento. Dice el Shulchan Aruch, Bejen im yesh lo cheder patuach lebeito ubitel reshut beito asur leotzi meacheder lebeito. Dice, hasta ahora hablábamos dos casas. Esto se puede dar a veces en una misma vivienda, pero está repartida la vivienda, hay alquiladas las habitaciones o alquiladas las partes comunes. Eso se da en hoteles de paso, lo que dice la Gemara que lo llama pundak, ¿sí? Que todos teníamos quizás una cocina en común, un comedor en común, baños comunes, pero cada uno alquilaba una pieza. Muy bien, entonces vamos a suponer que yo soy el dueño del pundak, de todo el hotel, y le alquilé una pieza a alguien. Entonces yo ahora quiero quiero otorgar los espacios que yo tenía como comedor, como cocina, como baño, a mi compañero. Y yo me quedo ¿con qué? Con mi pieza. Entonces en ese caso de vuelta, ¿sí? Van a depender los alajot. Si yo quiero levatel también la pieza, entonces vuelve todos los dinim, todas las alajot, como venimos diciendo hasta anteriormente, que sería uno con uno, ¿sí? Y le estoy dando algo que no tenía el otro hasta ahora, y después puedo volver del bitul o no volver del bitul. Esto es lo que termina diciendo Shulchan Aruch. Viene el Ramó, dice algo muy interesante. Dice, Veyesh omrim, de en levatel mi bait levait, ela imken yashir leatzmo cheder echad shelo vitel. Dice, todo lo que dijimos recién del pundak, que vivíamos en común, en una misma casa, bejule, ¿sí? Esto, el Ramón hace una vueltita más. Dice, que no sea el bitul completo, que yo le regalé toda mi vivienda a mi compañero. Tengo que dejarme algo para mí, algo chiquitito. Una pieza, algo que no hice bitul. ¿Por qué? Explica Mishnah Berurah. Si va a existir este tema de que el bitul sea completo, entonces vamos a olvidarnos de las alajot de Eruv Hatzerot. Ya no va a hacer falta hacer Eruv. ¿Por qué no va a hacer falta hacer Eruv? Porque siempre que haya un tema fácil como este, que somos dos personas, ¿qué vamos a hacer? En vez de hacer Eruv, que en la época de antes era complicada, como explicamos varias veces, que cada uno ponía su pancito Erev Shabbat, y cada pan era importante, había que comerlo, si se puede comer, cuándo, y de vuelta al próximo Erev Shabbat, de vuelta a poner el pan. Mira, encontramos algo más fácil. ¿Sabes qué? Yo te anulo toda mi posesión. Yo soy orea, huésped en tu casa, vos sos el anfitrión. Y ya está, podemos letalter para todos lados. Para eso, dice el Ramón, dejemos una habitación sin hacer bitul. Si dejamos una habitación sin hacer bitul, esa habitación, ya dijimos que puedo sacar de la habitación hacia los otros lugares de mi compañero, pero no puedo ingresar. Me voy a ver un poco restringido. Esa restricción me va a hacer acordar que si yo quiero realmente poder cargar tranquilamente en todos los lugares, voy a tener que hacer sí o sí Eruv. Y con esto vamos a recordarnos del Eruv. Esta es la opción que trae el Ramón. El Hazon Ish pregunta, ¿qué ganaste? Pero momento, si el otro hizo hasaká, después de vuelta podés sacar. Entonces llega un momento que
¿sí? No ganaste nada con este Eker. Bueno, Behemet es un Tosafot que pregunta esta pregunta y hay varios terotzim en los Rishonim, si por lo menos queremos ganar ese pedacito de tiempo hasta que mi compañero hizo Hazaká en mi casa. Dice el Ramó, veas mutar lachnis afilu mi bait javero lebeito betov lachmir lechatchila, dice el Ramó más todavía. Si vamos a entender que lo que queda prohibido solamente es la pieza, entonces me va a permitir entrar cosas de la casa de mi compañero a mi casa. Dice Saif Ey, Shne batim beshne tzider reshut arabim, dos casas enfrentadas en el medio de una calle, de una avenida, ¿sí? Una carretera, de la mano izquierda una vivienda, la vivienda de Rubén, la mano derecha la vivienda de Shimón. Muy bien. Beikifum einan yehudim mechitza beshabbat. Vinieron goim en Shabbat y construyeron una muralla alrededor de las dos casas. De repente nos encerraron de manera tal que somos una misma, ¿sí? Un mismo patio. Te dicen, bueno, ¿cuándo va a existir una cosa así? Muy fácil. ¿Cuántas veces vieron que de repente viene gente de la municipalidad de la ciudad a arreglar el asfalto o a cortar árboles o a arreglar los adoquines o las baldosas de las veredas? Y cuando vienen con todas las máquinas, ¿qué hacen? Ponen como si fuese vallas de un lado de la calle, del otro lado de la calle. Entonces de repente puede pasar tranquilamente esto. Rubén estaba de este lado de la calle, Shimón de este lado de la vereda, y pusieron vallas adelante, vallas por atrás, en el medio se hizo un gran parque. Buenísimo, dice Rubén. Ahora hagamos bitul y nos podemos cargar una cosa de un lado a la otra, porque ya no es Reshut Rabim, ¿sí? Como en Shin Samajei, encima en Shin Samajei, que si esto se cerró totalmente con vallas, por acá no pasa la gente ahora. No es Reshut Rabim, esto se convirtió en Shabbat, en un Reshut Yahid. Hagamos bitul y podamos cruzar cosas de la casa de Rubén a la casa de Shimón, y así, ¿sí? Sucesivamente. Dice Shulchan Aruch, Einam yeholim levatel kol echad lechaveiroi. No puede Rubén hacerle bitul a Shimón y Shimón a Reuben. ¿Por qué? Fíjense en Mishnah Berurah Jafei, כדי שיוכל חברו להשתמש. והטעם, דכיוון שלא היו יכולים לערב יחד מבעוד יום, por cuanto que cuando empezó el Shabbat no tenían la posibilidad de hacer eruv, אמרינן כיוון שנאסר למקצת השבת, נאסר לכל השבת ולא מענה ביטול. Aprendemos un yesod impresionante. Todo lo que existe hacer bitul es cuando empezó Shabbat, que si hubiésemos querido hacer eruv, no hicimos eruv, podemos hacer bitul. Pero si era una geografía que si incluso hubiésemos querido hacer eruv no podemos, entonces tampoco se puede hacer bitul. Puede hacer, por ejemplo, puede existir un barrio privado que tuvo un problema, que se cayó el alambrado o se cayó una muralla con una pirzá más grande de 4,50 metros, que son 10 amot lejumbra. Y en Shabbat vino la municipalidad del barrio, los goim, y cerraron la muralla. Y ahora este barrio privado, casa de country, casa de fin de semana, está todo el barrio cerrado. Eruv no sirvió. ¿Por qué? Porque cuando empezó Shabbat estaba abierto hacia la vía pública, hacia el Reshut Rabim. Pero ahora que estamos en la mitad de Shabbat, hagamos bitul. Dice Shulchan Aruch, no sirve. ¿Por cuánto que cuando empezó Shabbat, si hubiésemos querido hacer eruv, no servía? Porque estaba rota la mejitzá. Entonces, esa es la primera condición. Primero tenemos que ver que estemos en un Reshut Yahid. Después podemos empezar a hablar si hacemos eruv hatzerot o si hacemos bitul. Y por cuanto que no había Reshut Yahid, entonces no existía el eruv. No existía el eruv, no existe el bitul. Esto aprendemos de este Saif. Dice el Shulchan Aruch Saif Bab. Yoresh mebatel reshut, un heredero, como estudiamos en Siman Shin Ain Aleph, que si había un señor que falleció en la mitad de Shabbat y para heredar no hay que hacer ningún kinyan,
directamente fallece Abraham, Yitzhak recibe la herencia. Viene Yitzhak y viene a vivir a nuestra vecindad en Shabbat. Abraham, cuando empezó Shabbat, estaba vivo. Y Abraham no había hecho Eruv con nosotros. Y Abraham se murió en la mitad de Shabbat. Yitzhak no vivía acá con nosotros. Yitzhak heredó la casa de Abraham y vino a vivir con nosotros en Shabbat. Estudiamos en Siman Shin Ayin Aleph. Esto rompe el Eruv. Afirmo que había Eruv, se rompió el Eruv. Porque es como un ciudadano nuevo que vino y que no tiene parte. Viene ahora Shulchan Aruch y dice, Mebatel Reshut. Más todavía dice, Sheim lo irem morisho, incluso que Abraham no había hecho Eruv, Umed be Shabbat beorish, Ubaladur bachatzer, y viene a vivir con nosotros, Beoser, y tendría que prohibir, Yahol levatel reshuto. ¿Y por qué acá sí funciona y no es igual como lo anterior? Fíjense, Mishnah Berurah Chaf Zayin dice, Af deiva el Eruv emedmo lo matzi me'arev. Este señor Yitzhak, si hubiese querido hacer Eruv Erev Shabbat, no sirve porque él no vivía acá y no servía. Y dijimos en el Saif anterior que todo lo que no sirve el Eruv tampoco sirve después de hacer Bitul. Afiluaji meane Bitul Mishum de Yoresh Kare de Abuau. El Yoresh Yitzhak es un seguimiento paralelo de lo que era Abraham. ¿Abraham vivía acá? Sí. ¿Hizo Eruv? No. Si quería Abraham, ¿podía hacer Bitul? Sí. ¿Por qué? Porque si quería poder hacer Eruv. Yitzhak es un Emshech. Sigue los pasos, los caminos de Abraham. Entonces, por cuanto que Abraham podía hacer Eruv y podía hacer Bitul, Yitzhak, que vino a vivir acá en la mitad del Shabbat, puede hacer Bitul. Muy bien. Dice Saif Zaim, mebatlim bechosrim u mebatlim. Existe hacer bitul y vuelven después a hacer bitul al revés. ¿Qué quiere decir que lo mar? Si mebatlim reshutam benechatzer zole benechatzer ajeret. Sí, acá está hablando de dos patios, un patio Aleph a un patio Bet. Nosotros cuando hablamos de patios hablamos de un edificio de viviendas, desde el piso 1 al piso 2. En cada piso hay varios propietarios. Igualmente se puede hacer bitul de un piso al otro piso. Muy bien. Dice, habíamos estudiado que el que hace bitul no puede sacar cosas de su casa. Solamente el que recibe el bitul puede ahora utilizar todo libremente. Entonces yo le hago bitul a ustedes. Ustedes pueden sacar las cosas de su casa. Pero yo, si quería sacar algo de mi casa, ¿cómo hacemos? Dice Shulchan Aruch, después hacemos al revés. Ustedes me hacen bitul a mí. Y entonces después yo puedo sacar las cosas de mi casa. Y así, normalmente, como estamos hablando, de uno con uno. Dice Hazon Ish Afilu que seamos uno con dos, con tres, con cuatro, no pasa nada. ¿Y cómo funciona? Dice, si todos le dimos el bitul a uno y ahora uno es el dueño, él después hace bitul a otro y así sucesivamente. No hace falta que seamos todos propietarios de todo en el mismo momento, sino lo importante es que se vayan haciendo el bitul de manera tal que funcione. Beatzlajá Rabbah.